trabajar en una planificación que se pueda proyectar a los demás atletas, así que bueno, en este marco que estamos trabajando nos pidieron si podíamos contar un poco lo que fue el proceso de la última parte de la preparación física para el Panamericano 2020 que fue en febrero, ¿no? En Estados Unidos, que fue clasificatorio a Tokio. Por suerte veo varios conocidos en la charla, así que me saca un poco la presión y va a ser una charla entre amigos. Bueno, un poco la historia del por qué estamos acá y del por qué va a ser esta charla, que cuando vean la calidad y la seriedad y profesionalismo con el que trabaja Jorge González Guedes, nada, se va a comprender. Pero un poco el tema es que para contar cómo llegamos a trabajar con Jorge, nos tenemos que remontar a 2017, en los primeros, una vez que el deporte se hizo olímpico y pudimos entrar en la última fase a un programa olímpico, lo primero que se hizo, el CENARD, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, en conjunto con el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, fue evaluar a los chicos, evaluar a los atletas. De eso se encargó Jorge, ¿no? Jorge González Guedes. Automáticamente al entrar en funciones, yo tuve una charla con él y me explicó un poco las evaluaciones que hacía y el perfil de los chicos y de cómo se podría mejorar el trabajo, sobre todo de la preparación física, ¿no? Así que bueno, tuvimos esa primera aproximación y después en 2019 también tuvimos esa aproximación y trabajamos nuevamente con los juveniles el año pasado. Y ahí intercambiando metodologías de trabajo, contaba la problemática que teníamos con nuestra atleta de referencia, con nuestra bandera, que es Valentina Aguado, de los problemas del trabajo de la fuerza, porque cuando se empezaban a aplicar cargas, por más que esas cargas, al trabajar la fuerza es máxima, pero el volumen es bajo, hacíamos bajo, siempre ella recurría a dolores. Entonces, en esos intercambios, en esos idas y vueltas, Jorge contaba su método de trabajo y explicaba y fundamentaba y va a argumentar, como lo va a hacer en esta charla, el tema de la preparación de la fuerza en función de la velocidad. Nos venía al pelo, ¿no? Porque justamente la velocidad también, como parte especialidad del combinado olímpico, nos iba a ayudar directamente, ¿no? Al margen de que todos sabemos de que las unidades motoras de la fuerza de velocidad son las mismas que de la fuerza máxima, que teníamos directamente traslación al boulder. Así que ahí nos juntamos un poco con Marvin, porque yo ya desde la planificación se me complicaba un poco de cómo encararlo, y compartiendo la visión externa de Guedes nos venía al pelo. Así que ahí nomás, para mí fue una suerte poder dejar en otras manos, con mucha confianza, lo que era la preparación física y dedicarme capaz más a la preparación técnica y yo amoldarme desde otro aspecto, ¿no? Desde otra mirada a trabajar. Así que a mí también me enriqueció bastante poder trabajar. Entonces, desde la parte de que no me encargaba de la preparación física y amoldarme al trabajo de Jorge de preparación física. Bueno, eso como habrán visto, en el rendimiento nos dio resultado. En el resultado final estamos conformes, por más de que no al momento final de la competencia no hayamos podido concretar nuestro objetivo máximo, que era capaz acceder a una instancia olímpica, pero en el rendimiento físico, que fue lo buscado, estábamos muy conformes porque se llegó y se demostró que se pudo llegar. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, brevemente. Yo voy a mostrar un poco lo que es la preparación física, dónde la vemos, porque por lo general siempre pensamos que preparación física es solamente
el trabajo de ir a levantar pesas, por decirlo solamente eso, y no, que hay distintas maneras. Esta charla va a dar lugar a más charlas seguramente de entrenamiento específico, pero ahora vamos a ver un poco lo que es, dónde vemos la preparación física en nuestro deporte. Así, y después le damos lugar a Jorge que se explaye y muestre todo el método, que hay que tomar apunte, porque hay mucho dato, hay mucha metodología, y bueno, Jorge la va a poder explicar. Así que bueno, ahí arrancamos. Sabemos que la preparación física, tenemos componentes de la preparación física, ¿no? Que dentro de esos componentes donde uno trabaja, que los puede trabajar como ejes, tenemos el trabajo de la fuerza, donde se puede subdividir después, ¿no? Pero es para otro tema, ¿no? Pero está presente la fuerza en la escalada deportiva, ¿no? Podemos después subir tipo de fuerza para distintos abordajes, pero bueno, lo que queremos mostrar es todos los componentes de la preparación física que nosotros tenemos que trabajar cuando hablamos de preparación física. Entonces la fuerza está, pasamos también, Jorge, a la resistencia. La fuerza capaz es un componente más preponderante del boulder. La resistencia, que es la capacidad de sobrellevar un esfuerzo, lo teníamos en lo que es la vía de dificultad. Pasamos, Jorge, una más. Tenemos la rapidez, que es la cualidad física que nos va a determinar la velocidad del espacio sobre tiempo, pero está muy relacionada la rapidez con lo que es la coordinación. También se ata y va de la mano con el trabajo de la fuerza máxima, todo el trabajo de la rapidez y cómo poder coordinarlo, eso nos da lo que es la frecuencia. Pero bueno, se trabaja la rapidez también, ¿estamos? También, bueno, lo que sabemos, ¿no? La flexibilidad y los distintos tipos de flexibilidad, eso también es parte de la preparación física. Y por último, tenemos también ahora, más que nunca, lo que es la coordinación, que también es denominada agilidad. Todos estos 5 componentes son distintos abordajes que le damos dentro de la planificación al momento del entrenamiento. Así que, bueno, ahí como decíamos, tenemos distintos tipos de preparación física. Tenemos la preparación física general y la preparación física específica. La auxiliar, muy poco comentada, pero bueno, es la tendiente a favorecer los procesos de recuperación o los procesos previos a las grandes cargas de entrenamiento que uno tiene que soportar. La preparación específica, que serían ya los medios y métodos utilizados durante la planificación del entrenamiento, no lo vamos a abordar tanto ahora. Ya van a ver que solo con preparación general vamos a tener para un rato largo. Así que, bueno, dicho esto, no sé, la verdad que hablar de Jorge y hacer la presentación de Jorge y el nivel de profesionalismo que tiene y con los atletas que trabaja, nada, no nos va a alcanzar el tiempo tampoco. Pero espero que hoy, desde la escalada, lo puedan conocer. Así que, bueno, Jorge, te dejo ahora ahí para que continúes vos con la metodología propuesta. Dale con la argumentación de la... Gracias, Flaco. Después retomamos. Después de la presentación de Jorge, capaz hablamos un poco de cómo se vio. Dale, perfecto. Bueno, gracias a todos por estar. Vamos a tratar de resumir en este tiempo que nos toca todo lo que tiene que ver con la preparación. Por ahí seguramente muchas cosas les pueden quedar como colgadas. En el caso de que queden colgadas, obviamente estamos como para responder todo lo que necesiten. Pero les voy a tratar de dar, en esto que llamo posición argumentada, es referirnos a la justificación de lo que Tomás me pidió originalmente para hacer con Valentín y Santiago, y que eso lo pudimos llevar a la práctica de esta manera, un poco gracias, obviamente, no solo a la confianza del cuerpo técnico, sino más que nada a la confianza de Valentín y Santiago, que se
hicieron todo el esfuerzo de Santiago venirse desde Castelar hasta el CENAR y obviamente Valentina desde San Luis hasta el CENAR, a entrenar el periodo que lo hicimos previo al Panamericano, después que cada uno siguiera con esa sistemática ya entendida en la semana previa a irse y continuarla en el Panamericano en sí, haber llegado una semana antes y seguir con la sistemática hasta el último día. Entonces, en esencia, la estructura, es cómo yo estructuro y pienso la planificación, es lo que vamos a ver ahora. Y en esencia empezó, como dijo bien Tommy, por las evaluaciones funcionales. Yo ya tenía un antecedente para empezar a entender el deporte del campus de Buenos Aires. A eso se sumó lo que fue el campus que hicieron en diciembre, o en noviembre, perdón, el team juvenil, y que pudimos evaluar a ellos e incluso, aunque parezca gracioso, a los técnicos también en alguna de las evaluaciones, porque en realidad nosotros necesitamos, para poder inferir cualquier situación de carga hacia un deporte, necesito tener el mayor N posible de casos como para entenderlo. Entonces, a partir de eso, poder plantear una estructura de cargas. Entonces, esa estructura de cargas la planteo yo a través de un desarrollo que armé, que se llama Las Familias de la Fuerza, y obviamente lo que es hoy el cambio de paradigma dentro del entrenamiento, que es el control de cargas. Entonces, de esa manera podemos ajustar las cargas a las posibilidades de momento de ese atleta, y esto pega con lo que decía recién Tommy de general o específico. Hay un entrenador muy conocido en Argentina de vóley que se llama Velasco, que él, al preparador físico de ese momento, que era un amigo mío, cuando le explicó toda la preparación, el tipo abrió la puerta, se fue, volvió y le dijo, está bien, general pero específico. Hoy prácticamente las planificaciones tienden a ser absolutamente específicas todo el tiempo. Entonces, en esencia, esa propuesta que yo hago tiene que ver con la construcción de patrones motores, que hoy está muy en boga este término, pero que tratamos de llevarlo a la práctica de esta manera. Porque esos patrones tienen que ser propios del deporte. Entonces, y yo ya entraba a 5 semanas, que lógicamente ya estábamos en un periodo muy particular y teníamos que entregar a 2 deportistas al 110% de sus posibilidades para el logro del objetivo. Así que el control de carga fue muy importante y lo pudimos hacer hasta el último día. ¿Cómo empezamos con esto? Las características determinantes de entrenar tienen que ver con manejar una situación de complejidad como fue esta. Entonces esa situación empieza con que sea específico para cada atleta. Y eso específico para cada atleta va a tener que ser con una exigencia específica. Al momento también, no solo para el atleta, sino el momento en el cual estamos en función de la competencia. Y eso se tiene que basar en una calidad de movimientos. Si yo hubiera detectado en Valentina o Santiago alguna anomalía que no me hubiera permitido montar este sistema con ellos, seguramente hubiera tenido que bajar a un escalón anterior al que nos planteamos y tratar de tener una mira objetiva. A partir de eso, yo pienso siempre en la longevidad de movimientos, porque yo lo que trato de pensar es en la longevidad de estos deportistas. Todos estos hallazgos, que no son casuales, pero sí con todo lo que cuesta eh, formar un deportista, no podemos tirarlo a la basura con meterle carga totalmente excesiva. Entonces, esto comprende a lo que hace a mi sistema de entrenamiento. O sea, yo tomo estas 4 pautas como pautas fundamentales. Entonces, a partir de acá, las necesidades de un sistema de entrenamiento van a ser obviamente con una estructura, con un sistema y con un método de trabajo. Y lo que hacemos nosotros tiene que ver con estructura. La misión va a ser llegar muy bien preparados al Panamericano de Los Ángeles. Nuestro objetivo fue cumplir con cada parte de la planificación. O sea, había una planificación la cual teníamos que llevar adelante e ir viendo cómo esos atletas se iban adaptando a la misma. Y los fundamentos, que la planificación está pensada en función al rendimiento en el deporte. Y esto no es redundante, sino que todo el tiempo yo me planteo esto ante la realidad, porque yo no soy el centro de la preparación. El centro de la preparación es lo técnico. Entonces esto es complementario.
Y esa complementariedad tiene que darse todo el tiempo. El sistema, las evaluaciones, yo partí por una estrategia de integración pensada para la disciplina. O sea, de todas las cajitas que hay dando vueltas, armamos una estructura que yo creía que tenía que ver con esta disciplina, y los componentes del sistema que utilizamos básicamente empiezan en la prevención. En un sistema, como dijo Tomás, de descanso y nutrición adecuado, para sobre esa estructura poder montar la fuerza, y sobre la estructura de la fuerza, la velocidad y la agilidad. Y la infraestructura que tenemos, se decidió venir a entrenar al CENAR, donde teníamos en ese momento todas las posibilidades necesarias, pero que van a ver que no es muy diferente a lo que podemos tener en un gimnasio cerca de casa, porque lo más importante de todo esto es el criterio del profesional que lo lleve adelante. Y en cuanto a métodos, mi método, como cada uno se hace carne con lo que propone, yo le puse un nombre a esto y tiene el nombre de periodización selectiva. Todos los métodos que nosotros vamos a estudiar en los libros tienen que ver con una periodización. Esto no escapa a las periodizaciones comunes, pero para que se entienda y que digan, la culpa de esto la tiene esa periodización selectiva, es mía. Si salía mal, por lo menos tenía nombre y apellido. Y la segunda etapa es la construcción de la... Yo voy a montarme, como estábamos a 5 semanas, en una segunda etapa de mi periodización, que es la construcción de la velocidad. Yo presupuse que ellos tenían una construcción en fuerza estructural, por lo que me habían traído aparejado y comentado los chicos, salvo el caso de Santiago, que no tenía una preparación. O sea, no es que no estaba mal preparado, sino que él no hacía comúnmente tanta actividad en un gimnasio. Entonces tuvimos que tener las salvedades del caso. Y la sorpresa fue que estaba muy preparado para la actividad, entonces yo siempre estaba un escalón atrás de las posibilidades de él. Por lo cual lo que van a ver, aunque lo van a ver, que va a ver, es muy interesante, siempre está un escalón de lo que él podía dar, un escalón atrás, porque yo estaba pensando en la competencia y de no pasarme de rosca todo el tiempo, con lo cual ahí había un potencial muy importante que podía haber sido mucho más. Y la tercera etapa fue el estado de forma, o sea, fue la última parte que fue la adaptada a la competencia. Entonces, en este cambio que hay hoy de paradigmas, pudimos realizar esta planificación porque ellos son escaladores con mucha experiencia, porque ellos tenían la sensibilidad suficiente a los cambios que se podrían dar en su actividad específica, que era el muro. Entonces, ante cualquier situación que ellos, en donde nosotros les preguntábamos cuando venían a la mañana, porque esto se hacía en el primer turno de las 7, yo estaba preparado para modificar esa estructura en el caso que ellos tuvieran alguna problemática de ese estilo. Entonces, sobre eso se montó esto que hablábamos de, primero, entender el movimiento, entender los movimientos que necesitaba la disciplina, después evaluar funcionalmente qué es lo que hicimos como para entender qué es lo que el cuerpo de ellos nos decía, no lo que ellos nos decían, o lo que Tomás me decía que necesitaban. Después, abordar la eficiencia y la eficacia. Ahora voy a explicar a qué me refiero con eso, y en función de eso, montar un sistema de control de cargas que me permitan que esto sea una torta equilibrada. No que uno es una torta triangular, la otra una torta cuadrada y la otra una circular. Todas estas partes encajan. Y encajan en el sistema de ellos. Entonces, a partir de esto, los movimientos en el deporte, obviamente, se van a ir haciendo más refinados, más coordinados y más complejos. Entonces, a partir de esta refinación, coordinación y complejidad, yo tenía que montar mi sistema. Entonces, nosotros, en cuanto a lo que tiene que ver con la evaluación, uno podría pensar de que una buena postura es el flaco que está ahí a la derecha y que yo tendría que adaptarme a llevarlos a esa postura. Pero indudablemente, y yendo a otros deportes, yo que hice remo, mi postura es así porque mi cuerpo se adaptó a la demanda del deporte. Este también puede ser un jugador de rugby, le falta la panza nada más, pero básicamente si ustedes ven caminar un forward de rugby, un jugador más o menos camina así. Yo me tendría que animar y me jugué a dónde podría estar la escalada, más o menos yo la veía cercana a mi deporte casi, por la forma física, porque el cuerpo tiene una manera de reaccionar a eso. Entonces la estrategia de integración que pensamos y que estuvo muy coordinada con Pablito Cosarín, el médico de la FASA,
Pablito ya había llevado a los chicos al CENAR y había generado unas cuantas evaluaciones específicas con el team médico de FASA y que las coordinó con el área del CENAR. Y nosotros le montamos a eso la observación funcional dinámica para ver patrones de movimiento. Después, un alcance anterior de piernas, que es una prueba sacada del FCS para ver la simetría lateral, o sea, el control motor, y la movilidad de caderas. Entonces, ver la forma entre las dos de la movilidad y el control motor de la cadera. Y lo mismo hicimos con la cintura escapular, que es la súper específica, el alcance cruzado de brazos y la movilidad de hombros. Entonces, de esa manera, al poner todo en una bolsa, establecer las medias de un equipo y poner cuáles son los valores negativos y positivos, pudimos sacar lo que es el perfil. Que en este perfil, que es el que hicimos con juveniles en noviembre, podemos ver por qué yo traté de evaluar, aparte de las pruebas que hizo Pablito, adosarle pruebas que tenían que ver con movilidad y control motor, porque indudablemente en esto, y que es casi específico del deporte, las cadenas cruzadas de movimiento mandan a la hora de la práctica específica de este deporte. Entonces, cualquier anomalía o discrepancia que hubiera habido o desbalance, seguramente iba a impactar directamente en la técnica. Entonces, a partir de esto, estos son todos los chicos evaluados, pero en esencia lo que hicimos con ellos, y lo que yo tengo de dato también, es que esta es la ficha, yo le llamo ficha de riesgo estructural, es donde cada una, si volvemos a la prueba anterior, a toda esa planilla larga, vamos a ver en cada uno distintas características a poder solucionar, porque todos estos chicos que fueron evaluados eran asintomáticos de dolor. No es que ese que está en rojo tenía un problema de dolor que no pudo hacer la prueba, no, realmente la pudo hacer igual, pero esa problemática que tiene, seguramente en el tiempo, con la suma de estructura, va a generar una problemática mayor y que va a terminar bajándolo de la pared. Entonces, ¿es necesaria una reevaluación constante? Sí. Y las pruebas que tomamos son tan sencillas que cualquiera, en el lugar que esté, los podemos asesorar para que las tome y subemos Ns a esta estructura y al perfil. A partir de esto, lo que me refería a eficacia y eficiencia, tiene que ver con la eficiencia mecánica y técnica, que va a estar reflejada en la técnica de cada uno individual. Y en cuanto a la eficacia, yo me refería a la calidad de movimientos y el logro de los objetivos. Si esto lo ponemos como si fuera una balanza, por más que nosotros agreguemos componentes a la eficiencia, nosotros lo que vamos a tratar de ir, o yo trato de avanzar, es hacia un sistema que sea equilibrado, porque por más que yo le agregue más eficiencia a la dinámica práctica y estructural complementaria que yo planteo, el logro del objetivo siempre va a ser el mismo. Entonces, si esto está equilibrado, yo voy a poder plantear un sistema equilibrado en donde van a lograr llegar al top. Entonces, a partir de esto, cuando hablamos de rendimiento, vamos a hablar de performance, pero muchas veces entra en juego con la durabilidad. Si yo a todas estas Fórmula 1 que tuve que entrenar, las pongo en la pista, y seguramente todos los que van ahí quieren poner la pata a fondo y andar a fondo hasta llegar al momento de competencia. Eso es lo que hacen los chicos en su competencia. Pero el alto rendimiento no implica alta durabilidad. Por eso yo pensaba que la evaluación tiene que tener que ver con una muy buena observación previa de los deportistas para implicar ese sistema de entrenamiento que yo propongo, que tiene que ver con la durabilidad de mi atleta. Entonces, entrenar va a significar simplemente algo que en el año 36 nos decía Seile, que era estresar al cuerpo. Si yo lo estreso, ¿qué es lo que voy a lograr a la corta o al mediano plazo? Es adaptarme. En donde yo me adapto, puedo otra vez exponerlo al cuerpo o estresarlo nuevamente y protegerlo. Esto es el sistema que a mí me gusta hablar, y de este círculo virtuoso. Estresar, esperar la adaptación, exponerlo nuevamente y volver a protegerlo. Y en el proteger puede estar mismo la reevaluación constante para ajustar las cargas y todo lo que necesita cada deportista. Entonces, si vamos a los principios de sobrecarga, como se nombraban, esto es, para leer, es el esfuerzo físico selectivo para estimular la respuesta deseada sin producir agotamiento o esfuerzo indebido.
Esto ya nos lo decían en el año 73. Yo busqué alguna vieja contemporánea y si vamos a algo más específico, dice que la carga de entrenamiento deberá ser severa y deberá aplicarse con bastante frecuencia e intensidad. ¿Para qué? Para adaptarme. O sea, esto que yo nombraba de poder adaptarme a la situación que le propongo. No solamente imaginen el gimnasio, imagínenlo ustedes en su tarea específica. Entonces, cuando el estímulo supera el umbral de estimulación, obviamente voy a producir cambios morfológicos y fisiológicos. Pero si me paso de rosca, seguramente voy a producir daños funcionales que van a ser muy grandes. Y esos daños funcionales, en general, no es que pierdo un día que va al kinesiólogo y soluciona. Voy a perder meses de entrenamiento. Entonces requiere de una buena estrategia. A partir de esto, lo que voy a tratar de entender es la sobrecarga. O sea, la carga puede exceder a esa adaptación, como decíamos recién. Entonces debo saber si podemos o tenemos que hacer algo con la atención, porque muchas veces siempre se habló muy mal de la atención, pero muchas veces esa atención nos puede ayudar. En el entrenamiento de la fuerza, en general, en esta mirada que trato de tener, que no trata de ser original, sino que trata de ser específica, hay muchos factores que me van a limitar. Esos factores limitantes pueden estar dados por la entrenabilidad, el potencial que tengan estos atletas para poder entrenarlos, y la eficiencia neuromuscular que yo pueda lograr con ellos, para que esto sea realmente efectivo. Entonces, a partir de esto, la eficiencia biomecánica que tengo que tener va a aportar a esa eficacia que hablábamos recién. Y los factores psicológicos, o sea, la motivación que podamos darle, la concentración que fue plena en este caso, y nos ayudó a manejar la ansiedad, la agresividad y soportar la tensión a la cual ellos estaban todo el tiempo sometidos. Y obviamente sobre eso, cuando ya lo consideramos en general, el dolor y el miedo al dolor juegan un rol fundamental porque nos pueden tirar a la miércoles todos los factores limitantes anteriores. Entonces, a partir de acá, ¿cuánta fuerza es necesaria para cada uno, independientemente de la disciplina que practique? Porque obviamente ustedes también tienen especialistas. Entonces, la capacidad de movimiento que esa persona tenga, creo que quedó claro con las evaluaciones, se va a montar sobre la capacidad fisiológica. Porque si Tomás le diera a cualquiera de los chicos para que hicieran toda la tarde de muro de distintas estrategias, obviamente no hay capacidad fisiológica que lo soporte, tiene que tener un balance. Y eso va a estar, este círculo virtuoso primario, va a tener que ver también con esa capacidad psicológica de la que hablamos. Si yo tengo estas tres patas bien encajadas como encajan estos hexágonos, seguramente voy a tener la postura adecuada y balanceada para la disciplina que estamos hablando, como hablábamos recién. Y obviamente, de ahí yo voy a poder extraer este patrón pleno que yo necesito para realizar la disciplina. Entonces, sobre esto yo sí puedo montar la velocidad y la potencia. Si alguna de las patas anteriores no las tengo, no tengo posibilidad de avanzar. A partir de esto, lo común y lo tradicional siempre se basó en levantar más y más peso, en tener fuerza máxima. Y eso estuvo basado, y la mayoría de los métodos están basados en estas dos disciplinas, el powerlifting y el weightlifting. Entonces, todos esos métodos yo tenía que salir de esta caja para poder pensar cualquiera de las disciplinas que yo entreno. Entonces, por ejemplo, a mí me toca entrenar distintas disciplinas, pero en cualquiera de estas yo tengo que determinar cuál es la carga efectiva para sobrecargar a este deportista. Entonces, a partir de esto, para llegar a determinar esa carga efectiva, debo entender cuáles son las demandas o ejercicios a utilizar. Y eso tiene que ser simple, porque yo tenía a los gatas casi 2 horas de entrenamiento, pero no tenía más. Y es un entrenador generoso el que me tocó, porque me pasa, por ejemplo, con la selección de natación, que tengo 1 hora para entrenarlas. Entonces tengo que decidir qué meter y qué sacar. Entonces, ¿cómo funciona esto en la escalada deportiva? Y yo lo entendí así. O sea, la fuerza, desde el punto de vista fisiológico, es el producto de la acción muscular iniciada y orquestada por procesos eléctricos. O sea, yo estoy hablando en principio de un director central que es el sistema nervioso y que me va a ayudar a mí a encontrar las condiciones específicas para este deporte. Entonces, a partir de eso, lo que tengo que entender es la demanda, ¿sí?
En estos deportes, como dijimos, que es lo tradicional, siempre se pensó en esto, y muchos movimientos o ejercicios tienen que ver con estos deportes agregado al CrossFit. Nosotros siempre pensamos en ponerle más y más y más y más carga. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El powerlifting, por ejemplo, que es el que más carga absoluta eleva, ellos tienen un recorrido muy corto, pero es ese deporte. No estamos pensando en un deporte como el nuestro. En el CrossFit, ellos vienen de una actividad y van hacia otra actividad, entonces la fuerza máxima que puedan desarrollar ahí va a ser diferente, porque la demanda es mayor. Y ni hablar del weightlifting, en donde el desplazamiento no son los 40 o 50 centímetros que mueven en el powerlifting. En el weightlifting tienen que levantar más de 1,5 metros, 1,70 m, mover esa barra totalmente cargada. Entonces la demanda es diferente. Entonces si yo lo pienso en un deporte como el rugby, en un deporte como el triatlón o en la escalada propia, los requerimientos de fuerza eléctricamente van a poder ser diferentes y los voy a poder cuantificar. Entonces, en la cuantificación va a estar la exactitud y la no pérdida de tiempo. A partir de esto, si la mayoría de los métodos están orientados a levantar más peso, tengo que considerar y medir esta demanda. Y hoy estamos cada vez más cerca de que los medios para medir esto sean muy económicos. Por ahora no tanto, pero hoy están accesibles. Entonces, el modelo de dosificación que siempre se empleó, clásicamente optábamos por la progresividad y nos centrábamos en un objetivo. Hasta ahí estoy igual. En los métodos donde había periodos generales y específicos, como explicaba Tommy, también no es que yo escapo a todo esto, pero hoy mi objetivo está centrado en el individuo. O sea, el modelo de dosificación que yo les voy a plantear tiene que primero me voy a centrar en el individuo, de quién estoy hablando. A partir de eso yo voy a montar el sistema en función al objetivo. Es como que en el cielo que está ahí atrás está el objetivo, o perdón, en la pared que está allá arriba está el objetivo. Y después yo lo que voy a esperar, a medida que pase, como voy midiendo y cuantificando la acción, voy a esperar los saltos cualitativos de ese individuo, cuando se adapta. Y a partir de eso, adaptarme yo permanentemente a ese salto cualitativo. Esa es mi manera de ver, y sobre una idea general, entonces yo me puedo estructurar muy bien. ¿Y qué es lo que tengo que estructurar? Y voy sesión a sesión. Por eso hoy yo uso estos cuadernos, que le mostré ahí una hojita limpia, nosotros todas las sesiones las diagramamos acá, y en estos cuadernos yo graduaba la etapa de conectores, la preparación de movimiento, la etapa de balística, la etapa principal, la etapa complementaria, e incluso tenía montado el control de cargas. Entonces yo ahí puedo registrar qué pasó cada día, y esto mismo lo monto en la computadora para ver los números de lo que hacíamos cada día. Entonces, todo esto que parece raro y que hoy es el cambio de paradigma real. El control de cargas que antes hacíamos, que era cuantificar el volumen, la intensidad, la densidad y los factores biomecánicos, hoy se están tratando de medir la carga interna. Indudablemente no les voy a hacer comprar un espectrofotómetro para que midan todas estas cosas, pero sí podemos empezar a trabajar sobre esfuerzo percibido, que seguramente lo hacen. Eso de un lado. Pero de otro lado, hoy en el campo de juego, esto no es la venta de corpiños para hombres, sino que es los GPS, pero hoy se mide y se cuantifica esta carga externa. Y nosotros podemos también, de alguna manera, medir la carga interna de una manera muy sencilla. O sea, todos estos valores, hoy hay, como esta, muchas bases de datos en la cual podemos sumar la cantidad de datos. Pero seguramente, por ejemplo, yo ahí puse un deporte como puede ser el fútbol, pero también ahí están los chicos. Entonces, en el entrenamiento, que yo tengo un orden, como mostré recién en el cuaderno, tenemos una preparación de movimientos, que es la introducción o la entrada en calor, una etapa de conectores que me conecta el cuerpo como para transferir fuerzas, una etapa balística en donde yo empiezo a ponerme en situación. Entonces hasta acá es algo casi común con lo que nosotros hacemos tanto en el muro cuando van a empezar a entrenar, hasta ahí va todo igual. Seguramente también tienen un bloque principal y yo le agrego el bloque equilibrador, el bloque individual y la zona media. Entonces, ¿dónde hacemos mi control inicial? Y ahora voy a pasar después a describirle cómo hago el control de una manera sencilla. El control inicial lo hago después de la balística, porque yo necesito que el cuerpo esté muy reclutado, que esté preparado para la acción principal. Cuando yo voy a empezar a trabajar y a entrenar duro,
ahí yo someto al cuerpo al primer control inicial, que en mi caso son saltos, ahora lo van a ver. Y el segundo control, ¿dónde lo hago? Para ver cómo impacto con el entrenamiento que hice, pues yo tengo que saber cómo lo cansé a ese individuo, hasta qué rango yo pude llegar. Y hasta ese rango yo lo hago. Por ejemplo, si fuera fútbol, lo haría después del bloque principal de trabajo. Si es el gimnasio, como lo hicimos nosotros, lo haría después del bloque principal también. Nosotros controlamos y los datos que le voy a dar es toda mi expertise de años de controlar bloques principales, y yo lo haría también en el muro. Si lo pudiera hacer, lo haría también en esa situación después del bloque principal de entrenamiento para ver cómo impacta lo que yo diagramé y pensé. También lo podría hacer al final del entrenamiento, como es la opción B, y hoy estamos controlando eso para dar valor. Pero los valores que yo hoy le voy a mostrar tienen que ver con bloques principales. Entonces, ese control de carga es muy importante, saber cuánto estresamos al deportista. Y podemos medirlo en cada sesión. Siempre lo hicimos con la escala de esfuerzo percibido, que por ejemplo puede ser el índice de Borg. Es un muy buen test, se puede hacer. Y hoy están de moda otras dos, una que es el RPE. Lo que pasa es que el RPE es un indicador que nos puede servir para el powerlifter, para el weightlifter, para los que levantan mucho peso. Para nosotros es muy subjetivo. Y más esto. O sea, el RIR, lo que hoy se habla de repeticiones en reserva, termina siendo muy subjetivo. Porque yo les puedo asegurar, yo vengo del remo, en donde si nos ponen un sándwich de milanesa al final del cuento, me pueden quedar 30 repeticiones en reserva. No me importa, yo voy a llegar al sándwich de milanesa. Entonces, en esencia, la demanda del deporte y la característica del deportista va a ser de que esto sea muy diferente a la realidad y a las tablas que se proponen. Entonces, estas cosas que son muy subjetivas, hay maneras de hacerlas objetivas. Y no viene mal recordar que yo, dejando de lado al papá powerlifting, a la mamá weightlifting, al menos como yo lo veo, la primera premisa que me planteo es que todo lo que hacemos tiene que ser funcional a que sea más rápidos. Lo segundo, incorporar las observaciones antes descritas, me refiero a las evaluaciones, a las consideraciones invisibles, al plan. Y después, que sean veloces. Para que sean veloces tienen que ser fuertes. En esto, como yo dije, entré en una segunda etapa. Yo consideré que estos dos atletas míos eran fuertes. Entonces, a partir de eso, ¿cómo me meto? Bien. Si yo quiero hacer un control de carga, como lo hacíamos con los chicos, yo ahí la tengo a Valentina saltando. Eso ya fue al final del periodo, porque eran los videos que me mandaba ya desde Los Ángeles para ver el control de carga del día. Se hace un primer salto después de la preparación de movimiento. ¿Y qué pasa? Hago la serie principal, que puede ser técnica, o puede ser de gimnasio, o puede ser lo que sea que tenga que ser, y si mi objetivo del entrenamiento era que el deportista se acelere, obviamente lo que va a pasar en el segundo salto es que se me fue de cuadro, se me fuiste, Valentina, para arriba, debería saltar más. Y si yo pretendo que ese entrenamiento cargue al atleta, o sea, que sea una etapa más fuerte, debería saltar menos. Entonces, en esencia, esta es una sistemática simple. ¿Y por qué propuse el salto? Porque no es natural del deporte. Ya sé, me van a decir que sí saltan en algunas oportunidades, pero no es natural como puede ser en el vóley o en el básquet o en el salto en alto, por decirlo de alguna manera tonta. Entonces, este control diario de cargas es importante saber cómo impacta en esa sesión. Entonces, yo lo uso como control de sesión del gimnasio y para ir viendo si logré lo que yo pretendía. Uso una app que se llama MyJam 2, trato de simplificar todo lo más posible. Por eso Valentina me mandaba los videos y yo sabía desde acá de Buenos Aires si lo que estaba mandándole para entrenar era correcto o no. Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente si yo voy a trabajar el vector vertical, como puede ser una sentadilla, antes y después la controlo con dos saltos. En este caso, CMJ. Y si voy a trabajar peso muerto, que sería un vector horizontal, la controlo con un salto en longitud, cayendo bien estable. Entonces, de esa manera, y son cosas que ustedes pueden hacer un saltar y calzar al costado del muro, marcar. Entonces, si en la estrategia del día querían acelerar al individuo, salto y
El segundo salto, ¿cómo tiene que ser? Superior al primero. Y si lo iba a cargar o la sesión fue muy fuerte, salto de vuelta y obviamente voy a saltar menos. ¿Cuánto menos? Y al menos 4 dedos. Más o menos yo tengo que medir que 4 dedos menos que el salto inicial es más o Pero menos vos más viste de que un la ficha, 10%. vos viste que la ficha dice que la parte de los gastos no la tiene que completar. Magdi, estás Perdón, pasándonos los perdón, gastos. perdón. Está todo bien. Hay una aclaración, esto a veces no funciona bien, puede dar falsos positivos o falsos negativos en deportes que son naturales del salto. Entonces, en donde es natural el salto, no funciona bien. Entonces se pueden hacer carreras cortas o medir la velocidad con la misma barra. Entonces, por ejemplo, el control de cargas también puede hacerse en estas maquinolas, ¿sí? Y en general cada una de ellas va a tener una trazabilidad un poco más directa hacia, por ejemplo, la bicicleta o el skier o el Versa Climber hacia la sentadilla y el remorgómetro hacia el peso muerto. Ahora, hay que manejar la técnica. Ideal es tener el menor componente técnico posible. Acá lo que hago es tomar 15 segundos a máxima intensidad, tomo el average en watts antes y después, y eso me da esa caída o subida de la actividad que estén realizando o que queramos medir como control de cargas. Entonces es importante, en mi experiencia, como ellos se entrenaban a la mañana y después se iban al muro, al que tocara, el entrenamiento de fuerza mío no puede tener una caída mayor al 10% al finalizar el ejercicio principal, porque si no afecta al entrenamiento técnico posterior. Entonces yo necesito que para que el deportista esté, si quiero veloz, veloz, y si quiero cargado, no tan cargado como para que en el muro funcione bien, ese segundo salto no tiene que ser mayor al 10%. Entonces, cuando hablábamos de saltar en el muro que tengan ustedes, y hacen el saltar y alcanzar y lo marcan con tiza en un costado, ese salto no tiene que ser menor a 4 dedos en la caída, el día muy pesado. Entonces, a partir de esto, cuando buscábamos justificación, obviamente, este libro que está, lo tengo, se lo puedo pasar en PDF, pero él lo que hablaba, Michael Boyle, siempre él decía que siempre buscábamos en un momento tener deportistas más fuertes, pero muchas veces esa fuerza la poníamos encima de cualquier disfunción o cualquier desbalance. Entonces, lo que hoy se habla como entrenamiento funcional significa propósito. No hacer cualquier cosa como una quiniela, tirar ejercicio dentro de una bolsa y sacar. Ahora nos toca abdominales, ahora nos toca sentadilla. No, tiene un propósito y un orden. Entonces, tiene que ser específico y no tiene que ver con patrones iguales al deporte en el gimnasio. Si no, yo me tendría que poner un muro en el gimnasio y hacerlo subir el muro 800 veces en el gimnasio. Y tampoco tiene que ver con pensar mal que la escalada solo tiene que ver con la tracción de brazos y hacerle hacer dominadas indiscriminadamente. Lo único que logro con eso es lograr patrones sobrecargados. Entonces todo tiene que ser en su justa medida. Y obviamente una cosa que a mí me llamó la atención, aunque les parezca tonta, aunque yo soy bastante básico, que entrenar la velocidad es similar en todos los deportes. Rápido es rápido. O sea, no tiene mucha característica diferente. Y esto tampoco tiene que ver con, me pongo la barra sola y hago una acción rápida, porque eso es descontrolado. Entonces, a partir de acá, la potencia, semánticamente, es lo que yo planteo como hoy como velocidad. A mí me interesa medir la potencia ante una misma carga o la velocidad con la misma carga. Obviamente a mí me va a interesar la velocidad de ejecución. Y ahí se me chispoteó una de natación, pero es lo mismo en todos los deportes, fue a propósito. Entonces, la fuerza siempre ha sido sinónimo de repetición máxima. Muchos de ustedes seguramente han leído 1000 veces estas definiciones. Juan José González Vadillo es un poco nuestro mentor a todos los que trabajamos con velocidad, pero ellos siguen todavía relacionando la fuerza con el RM. Y eso a nosotros nos va a causar una fatiga metabólica y mecánica excesiva. Acuérdense, en los hexágonos que yo había puesto, yo no puedo tener una fatiga metabólica, porque voy a interferir en el entrenamiento futuro. Entonces, si puedo medir la velocidad, obviamente, a mí me va a servir que ese tipo se mueva más rápido. Entonces, la velocidad de ejecución pasa a ser un elemento determinante en la intensidad, porque si yo meto más velocidad con la misma resistencia, voy a estar interfiriendo en la intensidad. Entonces, el cuerpo va a ir adaptándose a ese sistema o ese método.
¿Cómo? Y metiendo más fibra muscular en acción de la específica, de la que necesito mover rápido. Entonces, a partir de acá, cuando nosotros vemos acciones como esta, el que sube más rápido es el que tiene menos tiempo las manos y los pies apoyados en las presas, porque tiene que ejercer mayor fuerza en el menor tiempo posible. Entonces, en esencia, lo que vamos a medir nosotros y lo que vamos a entrenar es lo que llamamos hoy RFD, es la fuerza producida por unidad de tiempo. Entonces, esto es lo que se llamaba antes potencia, pero esto es la expresión misma de la velocidad. Entonces, a partir de acá, nosotros vamos a empezar a considerar la curva fuerza-tiempo. Y nosotros vamos a ver que este RFD se va a dar en los deportistas en los primeros 200 milisegundos. O sea, porque el cerebro funciona de esa manera. Y indudablemente lo que vamos a hacer es la primera etapa positiva. No es que la acción en la presa tiene que durar 200 milisegundos, pero en los primeros 200 milisegundos que yo me agarre, o que me empuje, o que me traccione esa presa, es donde va a estar dado el máximo rigor. Si yo me quedo más tiempo, indudablemente el que menos tiempo tenga va a ser el que primero llegue arriba. Entonces, hoy hay un montón de acelerómetros. Yo uso el de arriba, que es el Beast, también el Pushband. Después, otro día les puedo dar por qué uso ese y no el otro. Hemos probado todos, tengo los dos, tengo Speed for Life, tenemos encoder lineales, pero el que más practicidad me dio fue ese. Y cada uno de estos bichos trae aparejada una ficha como esta, fuerza-velocidad. O sea, esto es muy lindo para el libro y para la gráfica, pero a mí me genera mucho escozor, porque cada deportista va a tener una adaptación diferente y sería muy prolijo trabajar sobre esas curvas con esas variables, pero es en el entrenamiento, en la práctica es imposible. Entonces, todo este control de entrenamiento que fuimos haciendo día a día, lo que fuimos midiendo fue el esfuerzo y la fatiga. Entonces, a partir de esto, como dice Vadillo, dice, la velocidad es el estudio entre la relación entre la carga relativa, el porcentaje. No los voy a aburrir con esto, que a mí me aburre ya empezar a leerlo, pero la velocidad de ejecución a mí siempre me causó una duda, lo que leía de teoría sobre este autor en particular, es que lo que él proponía como porcentaje de RM, y es lo único que voy a tocar, siempre fue evaluado en esta maquinola, que para lo único que nos puede servir a nosotros es para colgar la ropa si no nos alcanza en el tender. Porque en esencia, nosotros no podemos comparar peras con limones. Una cadena abierta no tiene nada que ver con las acciones que nosotros generamos en el deporte con el movimiento del cuerpo libre, en cargas de cadena cerrada. Entonces, a partir de acá, esto también me generaba dudas. Entonces, me voy a poner, justo me avisa la compu que se está por quedar sin batería. Ahí está. Entonces, lo que nosotros medimos y lo que creo que todos estuve leyendo cosas que me inundó Marvin la computadora de apuntes y cosas y los chicos para entender más la dinámica y el deporte, pero básicamente lo que hablamos es de tensión dinámica. Entonces, a partir de acá, y ya llegamos al entrenamiento, lo que tengo que hacer es un test progresivo de carga que va a estar dado por 2 a 3 repeticiones en 4 a 5 series. Entonces, ese control de cargas que fuimos, esto ya es un entrenamiento, ahí tiene como 35 kilos colgados. Lo que pasa es que lo que fuimos haciendo es 2 a 3 repeticiones, 4 o 5 series para establecer un perfil. Con una muy buena técnica, les metí una barra arriba del rack que nosotros tenemos para que tenga un buen grip, controlar el trabajo excéntrico y acelerar el concéntrico. Eso es lo que le pedíamos. Yo ahí con el teléfono lo que estaba haciendo, él tenía en la cintura el sensor de velocidad. Entonces, si yo conozco al individuo, puedo ir incrementándole la carga cada 10 kilos, y si no lo conozco, cada 5. Pero ¿dónde empezamos? Y empezamos en cargas iniciales que para la dominada más o menos estaban el 25% del peso corporal. A partir de ahí empieza un test progresivo. En este caso, en ese entrenamiento, Santiago, que pesa 56 kilos, espero que siga pesando lo mismo, acá tenía 35, o sea, tenía 63% del peso corporal. Entonces, por eso decía que yo tenía que ir un paso atrás, porque seguramente él podía más, porque no se imagina la velocidad que movía esto. A partir de esto,
el objetivo de esto que era, con 2 o 3 repeticiones en 4 o 5 series, yo trataba de ir viendo a qué velocidades, obviamente, como yo le agregaba carga, iba bajando la velocidad. Entonces yo a partir de eso tenía un perfil. Y ahí yo me metí en la mitad del perfil, porque dije que yo me metía en el medio de la temporada. Ya trabajaron la fuerza antes, o eso consideré, y yo estaba 5 semanas, me quedaba consolidar la velocidad y después ponerlos a punto para la competencia. Entonces, buscamos equivalentes de peso para esas cargas y lo único que yo analizaba era el esfuerzo en función del déficit. Lo que medíamos, y esto no los quiero confundir, yo cuando mido esta carga ascendente me fijo una carga liviana, porque esto a ustedes les puede pasar, y eso después lo puedo extender cuando quieran, les puede pasar también que tengan algún deportista que esté lastimado de la rodilla, y ¿para qué lo vamos a someter a una sobrecarga? Con un salto, por ejemplo, para control de cargas. Entonces, con una velocidad de una carga aproximada a 1 metro sobre segundo, con esa carga yo hacía 3 repeticiones antes, 3 repeticiones después para usarla como control de carga. Pero no me voy a quedar acá para no marearlos. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos y vemos en el entrenamiento cotidiano? La pérdida de velocidad. Cómo a partir de que pasan las velocidades de cada una de las repeticiones que yo le propongo, va cayendo esa velocidad. Ese es un indicador directo de la fatiga que va teniendo. Entonces yo tengo que regular esa fatiga. ¿Cómo lo hacíamos? Entonces yo lo que hacía era, al haberlos medido, ¿qué comparaba? Ahí tenían que hacer, por ejemplo, es la tercera serie, el numerito que tiene arriba, de 3 repeticiones con 70 kilos. La primera velocidad que registramos de la primera repetición fue 1,32 y la velocidad media de las 3 repeticiones fue 1,29. Si yo voy abajo a lo que dice déficit, lo que me va a marcar es que tuvo un déficit, una caída de velocidad de un 2,33%. Entonces a partir de eso pasan las series, todas las programadas por mí para ese desarrollo. Por ejemplo acá, esto es básicamente una serie de los chicos, con 60 kilos, tenían esa estrategia para hacer en el día, que era 6 series de 3-2, 3-2, 3-2 repeticiones con 60 kilos, que es lo que yo considero en ese momento su carga efectiva. Entonces comparamos la primera repetición con la media de las 3 repeticiones y nos dio que iban teniendo distintos déficit o superávit. Por ejemplo, fíjense, en la segunda serie se aceleró, en la tercera también, en la cuarta se cayó, en la quinta se volvió a caer y en la sexta se cayó más. Entonces, ese déficit, ¿y por qué está sombreada de verde? Porque es donde empezó a marcar la caída. Nosotros sabíamos que eso iba a tener un fin, y ese fin iba a estar dado por 1 o 2 series más. Y obviamente en la segunda serie, que tenía menos 3,26, suspendimos, se cortó el entrenamiento. Había programada otro 3-2 más, pero no hacía falta. Entonces, a partir de esto, evaluamos el incremento o la caída de la velocidad. Estos son algunas fichas del ejercicio, solamente del ejercicio principal. En este caso hay una sentadilla de Valentina y una dominada de Santiago, en donde está planteado este ejercicio. Ahí está el 3-2, 3-2, 3-2, y fíjense que la séptima no la hicimos en ninguno de los 2 casos, porque fíjense que acá registramos que la primera caída, que fue el primer indicador que se iba a caer, en el caso de Valentina, a partir de ahí dijimos, bueno, ya la séptima serie ya calculábamos con Iván que no íbamos a poder realizarla. Entonces, si ven a la izquierda que dice control de carga en amarillo, ahí está registrado el primer salto y el segundo. O sea, tuvo una caída de un 8,9% en ese ejercicio principal que hicimos ese día. Pero cumplimos con la meta, no nos pasamos del menos 10%. Y en el caso de Santiago, no figura un control de cargas con la dominada, porque ese día se conjugó sentadilla y dominada, o sea que este producto que dice Valentina acá fue el producto de los 2 principales, que fue sentadilla y dominada, que lo hacían el mismo día a la vez. Y fíjense, en la dominada de Santiago, recién en la cuarta, tiene una caída, fíjense que la primera caída fue el 8, después tuvo una caída de 6, pero si acá pudiera correr ese rojo que está ahí, hay un superávit, ahí se fue para arriba, ahí se aceleró, fíjense que dice 0,56, 0,62, entonces yo consideré que la primera caída real de él
es la posterior a esa caída que tuvo en el -6. Entonces la carga efectiva para ellos, en este caso, es la posterior a la mayor caída. Por ejemplo, en Valentina fue ese 60 de la cuarta serie, y yo considero que para Santiago, la posterior a la carga efectiva de él en la dominada fue la quinta, porque recién ahí después tuvo la mayor caída. Entonces, entrenar los patrones de movimiento, que era mi idea, entrenarlo de una manera balanceada, se ajustaba muy bien a la propuesta que teníamos que hacer, porque la planificación mía tiende a ser lo más balanceada posible. Y en esto yo trato de reflejar cómo es ese balance. Entonces, a partir de ahí, yo trato de cada una de esas familias construirlas desde un lado bilateral, con una progresión o regresión según haga falta, y desde el lado unilateral. O sea, cada entrenamiento tenían acciones un día bilaterales, otros días unilaterales. Entonces, a partir de esto yo puedo conjugar, y la manera de propuesta de conjugar esto para este deporte, y casi les diría para el mío, que era el remo, queda perfecto, porque la manera correcta de conjugarlo tiene que ver con conjugar el empuje de piernas con la tracción de brazos y la tracción de piernas con el empuje de brazos, porque de esta manera yo no canso a mi director general, que es el cerebro, que es el que dirige las funciones dinámicas específicas. Entonces, yo ahí tengo en cuenta los núcleos articulares, la lateralidad, porque un día va a ser bi y otro unilateral, y los énfasis. Entonces, indudablemente, cuando yo conjugo nuestro lado, ya le digo nuestro lado, al de sentadillas con dominadas, obviamente tengo que basarme en que primero va a haber un empuje de piernas, en este caso estaba como primario, y el secundario va a ser la tracción de brazos. Esto podría ser un primer bloque. Entonces el bloque complementario que nosotros proponíamos tenía que ver con era una acción bilaterales, un balance y la equilibración va a estar dado por una tracción y un empuje secundarios. Porque para mí yo quería primar en el ejercicio principal, el énfasis estaba en el empuje de piernas. Este es mi bloque 2. Entonces acá faltan cosas, sí, faltan un montón. Para hacerlo simple, como voy 50 minutos, esto es, el balance me falta los ejercicios correctivos, los ejercicios complementarios y los ejercicios mal llamados de transferencia. Entonces sería el bloque 3. ¿Cómo lo organizamos? Porque acá me faltan 2 o 3 cosas. Lo organizo así. Primero va a quedar la preparación de movimiento. Después de la preparación de movimiento, como la tenía en mi cuaderno, va a ir el bloque balístico. Después de ese bloque balístico o específico va a ir el bloque principal. Y hasta acá casi vamos igual cuando ustedes diagraman su estructura de cargas para lo específico. Después va el bloque equilibrador, muy necesario para no sobrecargar las articulaciones. Un bloque individual que puede tener que ver con los correctivos o con acciones de fuerza muy características en función de las evaluaciones. Y después, al final del día, cuando está muy matado a palos, si iba a decir le iba a ser maleducado decir una mala palabra, ahí va la zona media. ¿Por qué? Porque es una zona media, es súper demandante. Entonces, y está preparada para resistir. Si yo lo hago al principio del entrenamiento, que voy a hacer un poquito para conectar al cuerpo, no me va a rendir tanto como en el momento de mayor esfuerzo. Entonces, a partir de esto, y mirando algunas tablas, prometo, falta poco, mirando algunas tablas, esta tabla es muy importante a la hora de considerar el entrenamiento, porque Prilepin fue un tipo que estudió a los mejores levantadores del mundo, que fue, si bien yo había dicho que no me baso en el levantamiento olímpico, pero esto lo consideré por el siguiente punto. Este tipo estudió a todos los campeones olímpicos de levantamiento y a los campeones mundiales. Y él vio que ninguno de ellos hacía más de 6 repeticiones por serie. Entonces, como si muchas veces nosotros entrenamos hacer 3 de 10, pero los campeones de estos, ninguno entrenó más de 6 repeticiones. El total de repeticiones óptimo era 24 totales de ese ejercicio principal. Y el rango total de repeticiones no pasaba de 30. Entonces esto a mí me llamó la atención y también a muchos. Entonces Dan Baker, por ejemplo, que es alguien que trabaja mucho sobre velocidad, un australiano, él armó esta tabla parecida a la que yo había puesto un montón de M's al principio. ¿Por qué? Porque indudablemente es muy complicado esta tabla obviamente es para sentadillas.
Entonces es muy complicado meter dentro de cada una de estas clasificaciones a deportistas que tienen una barra encima con un montón de peso y yo encima le estoy diciendo movete rápido. Entonces movete entre 0,15 y 0,30. Es muy complejo. Había que resumirlo. Entonces mi idea de periodización selectiva tiene que ver con esta tabla. Esta tabla que yo construí en donde tenemos el primer periodo de construcción de fuerza, un segundo periodo que es donde nos metimos de lleno con los chicos, que es la construcción de la velocidad, que eran velocidades entre 0,70 y 1, con una cantidad de repeticiones por serie de 2 a 5, no más de 5, y una cantidad de series de no más de 6, y un total de repeticiones que no superó las 25. Entonces, hoy, el 25, a mí me llamó la atención siempre porque cuando yo hacía series más largas, después de las 25 repeticiones, la velocidad se caía muchísimo. Y el control de cargas se me hacía eterno. O sea, los pibes caían mucho en la carga. La fatiga era muy grande. Entonces, en la sentadilla, el límite de carga y en el resto de los ejercicios también era 25. Porque si no, todo esto lo trasladaba a la acción específica técnica. Entonces yo elaboré unas tablas, que esto en la medida que ustedes tienen deportistas que los conocen de memoria, pueden empezar a elaborar. Entonces yo tengo un montón de deportistas que le hice el test máximo que yo propongo de velocidad en el peso muerto, en la sentadilla, en el press y en la dominada, por tomar los 4 de la familia. Entonces es una tabla en donde yo le pongo, ahí donde dice 90, le pongo el valor que quiero y ya me saca la relación con las otras cargas. Entonces yo al deportista lo someto a una sola evaluación, que en general tiene que ver con la sentadilla, que es la más veloz de los 4 ejercicios, y a partir de la más veloz, aunque no específica, es con la que yo puedo inferir mejor las cargas. Entonces, si nosotros lo abordamos desde nuestro sistema, este es mi sistema, el sistema va a tener que ver primero la construcción de fuerza, cosa que ahora, ni bien salgamos de esta realidad, vamos a abordar con los chicos. Después nos vamos a meter en la construcción de velocidad, que es donde ellos entraron, en cargas de 0,70 a 0,90, y después hicimos la puesta a punto. Venían con mucho empezamos a trabajar la fuerza veloz como un caballo, básicamente muy fuerte y veloz, y después lo pusimos bien ágil y plástico, como planteaba lo que me planteaba Tomás para realizar con estos chicos. Esto es la periodización selectiva. Lo voy a pasar un poco rápido, pero estas son las propuestas de semana para cada una de ellas, las tuvimos que encajar esto a 2 semanas, para poder hacerlo. Podíamos irnos con controles de carga hasta menos 10%. Después de esto pasamos a la etapa de caballo, que de acá estábamos nosotros metidos, de pleno. En esta etapa la hicimos solamente 2 semanas y terminamos con eso que está pintado de rojo y verde, que era con bandas que lo sostenían desde abajo o los aceleraban. Y después nos fuimos a lo que hace a la agilidad, que fueron las últimas 2 semanas previas a las competencias, en donde yo me aseguré que el control de carga siempre sea positivo y siempre sea acelerado. Entonces, estas son algunas imágenes, esa es la conjugación típica, y hacíamos sentadilla y dominada. En la etapa de bandas, le poníamos una banda desde arriba para que traccionara la barra, y desde el arnés le poníamos una barra hacia arriba para que esa primera parte me la acelerara el arnés y después la pudiera acelerar el deportista. Acá tenemos algunas de las series de Santi, de sentadilla. Íbamos hasta un límite y esa referencia que estaba dada en la rodilla, le hacíamos subir, y esto es en la etapa de conectores, ahí lo hacíamos poner en manifiesto la transferencia de fuerza a través del cuerpo, es un trabajo de core súper importante, y esta fue la realidad de lo que hicimos. A partir de acá, este es el presente, Valen entrenando en su casa, con mucha carga, pero puesta ahí todos los packs de bebida que tenía en la casa, sentadilla, trabajando un transporte lento, bien demandado, con suficiente carga y arrastre,
o trabajando distintas estrategias en lo que tiene que ver con la dominada, como para trabajar la tracción, desde también acciones que tienen que ver con lo específico, obviamente coordinadas con lo que me dice Tommy. Y después de esto, les propuse algunos test. Ella es la única hoy, tengo dos en esta movida de test específicos, y esto es un test como para poner una zanahoria en todos los entrenamientos y ver cómo yo voy progresando semana a semana. Entonces, de esa manera, van a tener que hacer 20 repeticiones de esta, pero en este ordenamiento, el que quiera yo se lo paso y lo puede llegar a hacer. Indudablemente, después de este presente, nosotros pretendemos que el futuro nuestro sea muy promisorio y que podamos salir todos de una manera coherente de esta pandemia y poder lograr y estar otra vez en contacto con la naturaleza como a todos nosotros nos gusta. Indudablemente, no crean nada de lo que dije, a menos que coincida con una razón propia de ustedes y que pueda a partir de eso aportarles algo. Así que bueno, muchas gracias a todos, a Tommy por la confianza, a Marvin, y acá de esa foto quedaron afuera Iván Telnau, que es mi mano derecha, izquierda y un poco la cabeza, que me ayuda a ir adelante, y el culpable de que yo esté acá con todos ustedes es este señor, y al cual le agradezco de corazón toda la confianza que él puso en mí y convencer a todo el resto que yo tenía que estar acá. Así que bueno, ahí terminamos. Si no se me durmieron, No, muy bien. contestamos preguntas. Bueno, Jorge, bueno, me hiciste acordar a Juan Carlos Bir del otro día que hablábamos, ¿eh? Una clase... Un lujo. Sí, me hiciste acordar ahí. Así que nada, no, impecable. Marvin, vamos, no sé si quieren ahí acotar algo, aportar algo. Jorge, ahí te paso una pregunta que hizo Cintia y a ver si podés responderla o ver Sí. cómo venimos. Yo ahí voy a abrir quiero ver el chat. Dale, así la lees vos. Está arriba, es Dale. una pregunta de Cintia. Sí. Bueno, en Madrid seguimos aprendiendo con los profes, recuerden. Hola, buena. Cintia dice, hola, buenas tardes. Se me fue. Perdimos. ¿Está validado el test que propones para la cuantificación de carga de entrenamiento por sesión en la escalada? Diferente con una orientación de fuerza con sobrecarga externa, si podés indicar referencias. Bueno, en la escalada, Marvin, por ahí me podés ayudar si hay algún documento, vos que leíste muchos más, si está validado el test de salto. Yo creo que no. Nosotros lo utilizamos ahora porque era la herramienta que yo creía que era oportuna para trabajar en el gimnasio. Sí, lo que hay es... También se pueden... Perdón, Jorge, se me cortó justo la cosa. Sí, Jorge. No, decí, estabas hablando vos. No, hay solamente algunos test que miden la potencia, pero principalmente de los brazos. Hay un solo estudio que se publicó el año pasado, si no me equivoco, de velocistas, de escaladores de velocidad con respecto a las piernas, pero no hay demasiado. Lo que sí, si toman un test súper sencillo como es hacer un dobledino a tocar lo más alto que pueden, ya tienen un parámetro para cuantificar la carga antes y después de cualquier entrenamiento, básicamente con eso. Totalmente. Claro, incluso se pueden hacer lanzamientos, porque si por ejemplo vos contás con la pushman o el bis, que te lo podés poner en el antebrazo, tomás una carga que no sea demasiado grande, sino que una carga que se pueda acelerar, que pueden ser 2 kilos, y tirás una pelota de esa slam ball, que sea slam ball, porque si no te la va a pegar en la cara, la tirás con toda polenta contra el piso y eso va a representar un análisis de carga de la cadena anterior muy importante, que va a tener que ver, casi es un poco más específica que el salto. Sí, sin duda. A ver. Está bueno lo del test de la última filmina de Valentina, eso lo puedo pasar, no hay ningún problema, lo ven en mi Instagram y lo podemos pasar sin ningún problema. Ahí pongo
Espera que Y vamos a ahí hacer así. el de Valentina dice Elite, Jorge, pero tenés para para todos. Tenés de principiantes, tenés de intermedios, de avanzados. Ahí, sí. Sí, lo ideal es que empiecen por el de principiantes, porque si no van a ir directo a ese y van a quedar en la Se primera van a tener que meter repetición. abajo de la Entonces, mesa. claro, claro, que ese se lo robé a Mamo, le robé la idea a Mamo. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Con qué tiempo en la construcción de fuerza tocar los niveles de fuerza máxima? En la construcción de fuerza, en esencia, si nos referimos al viejo paradigma de fuerza máxima, olvídalo. Yo no voy a... va a ser la fuerza de más demanda, llamémosle como para hacerlo más específico y que me guste el idioma. La fuerza máxima, esa de la pirámide que teníamos de 1 a 2 repeticiones, eso no existe y eso se lo dejamos a papá y mamá powerlifting y weightlifting. Nosotros vamos a ir con velocidades menores a 0,70, ni siquiera me estoy yendo a 0,30, 0,10, 0,15. Son velocidades lentas, o sea, en donde yo voy a construir la fuerza. Se van a sorprender de que, aunque hagan una vez por semana, miren lo que les digo, sentadilla o pectorales o dominadas, a la otra semana ya va a haber una variante porque la coordinación intramuscular e intermuscular y el saber del deportista que puede prepararse, saber lo que tiene que hacer y lo que va a enfrentar, lo predispone de otra manera. Entonces, hay en el periodo de 2 o 3 semanas, nosotros tenemos una ganancia súper importante. Entonces yo me tengo que mantener en 0,70 y por ahí le puse, no sé, 50 kilos, el tipo hizo las 3 repeticiones que le mandaba y ya en la tercera o cuarta serie ya está arriba del 0,70. Entonces le tengo que meter peso porque lo tengo que mantener en esa velocidad. Entonces eso va a implicar el mantenerlo fuerte, y mantenerlo dentro de la construcción de la fuerza, porque es un proceso eléctrico. Y después queda grabada la charla, sí. Analizar posturas que hiciste. Creo que lo de las, Tommy, respondeme si me equivoco, yo había pasado las conclusiones y eso por ahí que puede quedar a disposición, ¿no? De todos. Lo de la evaluación del campus. Sí, sí, sí. Hola. Ok, ok. La aplicación de la escalada de Borg la realizás posterior a cada entrenamiento. No, como decía, no usé escala de Borg, lo usé escala de salto en este caso. Si ahora, por ejemplo, en este periodo, yo sé que habían pasado a varios de FASA, yo por lo menos, a varios de los míos también, un Excel con también un índice subjetivo de esfuerzo, pero es una escala previa y posterior a los entrenamientos y no tanto una estructura de carga. Yo uso el test de salto. A ver, a ver, que no encuentro la... hola Jorge, ¿me recordás la aplicación que utilizás para el salto? Uso MyJump 2, que es una app de Carlos Balsalobre, que es, la verdad que es muy práctica. Es conveniente trabajar la corrección durante el bloque 3 de entrenamiento. Obviamente lo que tiene que ver en el bloque 3 para mí es complementario. El bloque 4 sería, que es lo que yo planteo, va a depender de la etapa. Si yo estoy en una etapa en donde estoy matando de fuerza, no voy a poder hacer un correctivo en el bloque 4. Por ahí lo voy a tener que dejar aislado. Entonces, muchas veces lo que yo planteo con el complementario o con el bloque S4 es acciones que tengan que ver con ejercicios, que tengan que ver con la fuerza. Porque Acá creo hay que andan uso de también los plataforma de chicos por contacto. ahí. Sí, No, te decía que están Santi, creo, y Valentina, sí, que también podíamos dale, va, aprovechar para que nos cuenten ellos un poquito. por Sobre favor. todo porque tuve el gusto de acompañarlos algún día Sí, en esas mañanas de gimnasio y también hacer hincapié, contarles el horario, lo pueden contar los chicos, a qué hora tenían que ir al gimnasio, que eso también habla del que esfuerzo que hacen los deportistas y los si pueden que atletas sobre hablen todo. ellos. Exacto, por eso. No sé si Magdi o quién tiene que darles audio,
si están Santi y Valen. Hola. ¿Me escuchan? Se escucha, Valen, sí. No tengo la cámara, por eso no puedo prenderla, pero bueno, mientras me escuche creo que está bien. La verdad que fue un trabajo muy lindo el que se llevó a cabo en el proceso final en vista al Panamericano. Una metodología súper interesante que no había trabajado antes y la verdad que me gustó más que nada por todo su fundamento que tenía y que Jorge nos hacía ver cada día. Y estuvo buenísimo poder hacerlos todos juntos en el CENAR. Empezábamos, si no mal recuerdo, a las 7 de la mañana, que estábamos todos ahí reunidos en la tranquilidad del CENAR. Y bueno, y a la tarde las sesiones de escalada en el muro, pero bueno, no sé qué más puedo aportar que les gustaría que dijera de estas sesiones. No, vale eso, de cómo lo sentiste, de cómo lo ibas sintiendo. A ver, y ya que estamos... Sí, ya esto que también, las diferencias entre las metodologías que venía entrenando y cómo se sintió con respecto a Claro, esto que un habló poco tanto de Jorge. lo que hablábamos era de que la idea no es hacer por hacer, sino que está bueno hacer las cosas con un fundamento, un objetivo y con las cosas bien claras. A mí me gustaba un poco la metodología en el sentido de que uno iba viendo el progreso cada día en una misma sesión, intentando superarse en cada repetición, y bueno, se veía el progreso, y más con toda la tecnología. Para mí era muy nuevo trabajar de esa forma, que realmente me gustó, y como digo, viendo la mejora del día a día en las sesiones era lo que más a uno le motivaba. Y el hecho de que todo esté tan fundamentado con la metodología, también se centraba un poco. ¿Está Santi por ahí también? Iba a preguntar a ver si andaba Santi por ahí, Ah. que nos contara que se iba desde Castelar a las 7 de la Sí. mañana, en la puerta del CENAR. Sí, ahí también después a veces tenía que ir a trabajar, o sea, siempre tenía que ir a trabajar, Sí, pero a sí, veces tenía que volver a trabajar después de eso. la del deportista argentino va a trabajar y dice, che, hoy tengo que mover 60 placas de Durlock. Sabemos que empieza la placa de Durlock. Entonces capaz ese día pedía, bueno, no voy a hacer un poco tanto porque tengo que mover esto, pero bueno, se ve ahí el respeto de Jorge hacia Santiago, ¿no? Ahí Sí. hablaba, ¿no? Que lo sorprendía cómo Y respondía. el compromiso, vamos. Ahí está Santi con el barbijo, que debe estar con 60 placas, no, como 80 placas de Durlock debe estar poniendo ahora. No, hoy me tocó otra cosa. Buen día a ¿Cómo todos. estás, Santi? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Un lujo la charla. Muy clara y concisa y excelente explicación. ¿Y vos cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste ahí, como bien Jorge decía, que él sentía que vos siempre estabas un pasito más adelante? ¿Cómo sentiste Sí. en cuanto a después haberlo utilizado en velocidad? ¿Cómo lo viviste? Es que para mí fue bastante distinto porque como yo no venía de hacer un entrenamiento físico específico en años y años de no haber entrenado, y en el último mes haber hecho doble turno, haber incorporado ejercicios nuevos. La sentadilla hacía, no sé, 10 años que no hacía una sentadilla. Desde el profesor de educación física que no hacía una sentadilla, así que de 10 años a hacer sentadilla con peso y velocidad y sumarle todo lo que sumó Guedes, fue un gran cambio. Que no solo lo notabas que acelerabas mucho la velocidad después en el muro a la tarde, sino que a diferencia de lo que uno pensaba de, bueno, voy, entreno en el gimnasio y hago 50 sentadillas y me voy roto, no, yo salía del entrenamiento en el CENAR a las 9 de la mañana y no estaba roto, estaba bien, no es que te ibas arruinado, hacías las cantidades de repeticiones necesarias, cuando bajaba la velocidad cortabas, hacías el core y ya estabas. Es algo distinto a lo que uno está acostumbrado a entrenar, de irse extenuado y fusilado como uno se va a veces a entrenar en escalada con los brazos empellados.
Totalmente. Y eso es la dosificación de la carga que habla Jorge. Exacto. Claro. La Dosificar carga perfecto las cargas. perfecta. Claro, es excelente. Fue lo que más me sorprendió, y el estudio que tiene hecho, todos los números, como los planifica y demás, es una cosa que ayuda muchísimo a entrenar y a no desperdiciar fuerza y mejorarlo al 100%. Excelente. Bueno, no sé si alguien le quiere preguntar algo a Santi o a Valentina, o a Jorge, o a Marvin, o a Tomás. Ahí había unas preguntas de los colegas de Chile y también una pregunta de un colega, de un compañero de trabajo que aparte de ser profesor y escalador, es kinesiólogo. A ver, la de Julián capaz primero y después la de Eduardo, que son interesantes. No sé si... A ver, eso habla Julián ¿Cuál López. es? Julián decía si podías profundizar el análisis postural que hiciste de distintas actividades, cómo relacionás con el atleta en la evaluación. Es medio lo que hicimos en el CENAR. Si podés comentar un poco cómo es eso. Sí, la idea era tener... A ver, muchas veces de las evaluaciones funcionales surge, y el que conoce un poco mi perfil, yo hago un montón de evaluaciones de un montón de disciplinas. De hecho, mi relación con FASA y mi relación con el ENAR, CENAR, empezó con la FASA, con el esquí alpino. Básicamente la idea es establecer un perfil del atleta. Por esto que yo digo de la mirada desde el atleta hacia el objetivo. Yo no puedo pretender hacer una actividad, sea cual fuera la actividad, si no sé lo que el cuerpo del individuo me está planteando con respecto a dónde estoy parado. O sea, yo puedo plantear hacer una sentadilla, pero si el tipo no la puede realizar, yo no puedo elegir ese ejercicio como puntal de mi estructura. Entonces tengo que primero ver cuáles son las posibilidades reales, porque la realidad es que no puedo cambiar la estructura. Muchas veces pasa que en distintos deportes que me toca llegar, veo deportistas de tipos grandes, con muchos años de práctica y de muy buen nivel, pero que por ahí ya se imaginan un Shenga con un montón de piezas que le faltan, llegan a jugar al Shenga y ya va por la mitad, y te dicen, reemplázame. Y vos no sabés cuál fue la estrategia del tipo para sacar una pieza y ponerla. Entonces el Shenga se te cae en cualquier momento. Entonces yo lo que trato de ver es como un Shenga, que ya me lo dieron empezado, y digo, bueno, ¿cómo es la estrategia para poder equilibrar a este tipo un poco más y a partir de este equilibrio yo plasmar mi entrenamiento? O sea, yo al Shenga no le voy a poner una pesa encima porque sé que se me cae, es una sobrecarga. Entonces, esa es un poco la idea de mi pensamiento de la evaluación. Y esa evaluación no es que queda ahí guardadita, la tenemos guardada, como para poder hacer una reevaluación. O sea, si no piensan hacer una reevaluación, ni evalúen, no pierdan el tiempo. Ahora sí, si vamos a hacer una reevaluación y poder reencajar o reencauzar el trabajo que estamos haciendo. Porque muchas veces también la evaluación me sirve para decir, bueno, a ver, yo monto la estrategia de planificación y reevalúo y vuelvo a tener otra vez los problemas. Quiere decir que no hice nada en el medio. Y la pregunta del millón es, ¿tengo que hacer correctivos? Y la verdad que yo me he preocupado muchos años de plasmar en fichas más fáciles, más difícil para darle al deportista que entienda todo. La realidad es que cuando le pregunto al deportista si lo hizo en su casa, no lo hace. Porque la mejor manera de hacerlo es que lo haga aislado del entrenamiento. Yo puedo meter cositas en el entrenamiento, pero la acción fundamental la va a hacer el deportista. La va a hacer el deportista en su profesionalismo. Ahora, si eso no lo puede hacer porque tiene distintas salvedades, indudablemente, si yo planifico como mostraba, con determinados bloques bien balanceados, eso mismo actúa como correctivo. ¿Y cuál era la otra? La de Eduardo. No, ahí pregunta Eduardo si el uso de plataforma de contacto, si no cuenta con acelerómetros, ¿qué tan confiables son las plataformas? Si es que se tiene una, ¿no? Sí, de hecho, mirá, hoy hay una app también de este mismo Carlos Balsalobre que se llama MyLeaf, y vos filmando con el teléfono a la persona de costado, con un punto de referencia, podés tener la velocidad. Y de hecho ahora estamos con un alumno diagramando una manera también con un metrónomo, esos del piano,
le roban a la abuela de arriba del piano el metrónomo, lo ponemos a tantos bits por minuto y nos da una referencia de velocidad. A ver, el tratamiento de velocidad va a tener que ver con casi la actitud del deportista. Después, si nosotros podemos tener un medio para medirlo, vamos a tener un conocimiento más efectivo y más cercano a la realidad. Entonces, a partir de eso podemos ajustar el entrenamiento. Pero casi les diría que si pudiéramos tener básicamente el control de cargas al día, con eso solo ya tenemos un paso adelante ganado inmenso. Sí, además no es necesario ni la aplicación, o sea, uno puede filmar hoy con cualquier teléfono, graba en alta velocidad y con eso ya tenemos no importa si el patrón son segundos o son cuadros Claro. de filmación. Mientras respetemos siempre la misma unidad de medida, está bárbaro. También lleva un poco más de tiempo. La aplicación es súper sencilla, es muy barata y no es costosa, y no sí. cuesta nada tenerla. O sea, me parece que... Sí, Ahí estaban, nos pregunta... Sí. estaban preguntando sobre el uso del Kinovea, pero claro, lo que entiendo que esto, lo que te da la aplicación es que es al instante, uno no puede ir a ponerse a sacar la velocidad. Acá me preguntan una que me causa gracia, pero es verdad. Y también me habían preguntado. Hoy el deporte, todos tratan al deporte llevarlo a una estructura de evidencia científica. La realidad de la evidencia científica es que yo les propondría que en cada paper, que yo leo muchos por día, se vayan primero a la muestra. ¿Quién es la muestra con la cual están realizando ese estudio? Y van a encontrar que a mí me sorprendió gratamente que muchas de las muestras de escalada tienen que ver con deportistas de nivel, pero la gran mayoría de las muestras de la evidencia científica que vemos de los entrenamientos no tiene que ver con deportistas de nivel, tiene que ver con estudiantes o deportistas de otro nivel. Entonces, dejando de lado a Valentín y Santiago, que es alto rendimiento y que es otra realidad, si nosotros nos basamos en evidencia, muchas veces estamos llenando otro balde, estamos en otro lado. No tiene que ver con el entrenamiento. El entrenamiento tiene la experiencia práctica de ustedes. Cada uno tiene un contexto, y el contexto que cada uno tiene lo conocen ustedes. Entonces, muchos de los tests o cosas que proponemos no tienen una validez científica estructural. Hay muchos estudios cercanos a esa realidad, pero siempre me carga Iván porque yo tengo una frase que es latiguillo. Yo entreno gente, no hago ciencia. O sea, quien hace ciencia puede por ahí validar lo que yo hago, como decía un gran entrenador español, que un deportista de él le decía, pero esto no lo vi en ningún libro. Y el entrenador le contestó, dentro de 20 años va a estar en los libros. Como decir, nosotros para poder yo aseverar esto que dije, por eso lo presenté como un estudio de caso, fue un estudio de lo que yo hice con Valentín y con Santiago, que con ellos dos me funcionó. No sé si me funciona con Mamu y con Marvin, pero por ahí sí, tendría que evaluarlos. No, deja, todo bien. No, la sentadilla le hicimos bien con Marvin, ¿eh? En la foto salimos bastante bien en la sentadilla. Sí, muy bien. La tuya muy buena. Las dos, la de Marvin también. La de Marvin fue buena. Salí de modelo. Acá Rodri pregunta si es cierto que trabajar la flexibilidad y la movilidad puede traer lesiones si las articulaciones no están fortalecidas o perdí mucha fuerza recientemente o algo así. Trabajar la flexibilidad y la movilidad puede traer lesiones si las articulaciones no están fortalecidas. A ver, nosotros, un curso que hicimos que tiene que ver con DNS. DNS tiene que ver con muchos factores. Todo aporta a la sustentabilidad del entrenamiento. Aunque en una parte yo hablaba de la tensión. La tensión bien vista tiene que ver con esto que me iba a referir. Yo tengo que tener centrada la articulación. Centrada la articulación va a depender de todo lo que rodea esa articulación y la fija a su situación de estabilidad. Entonces, siempre charlamos con Mamos sobre dónde empieza una dominada, por ejemplo, que es bien específico de eso. Entonces, lo mismo y lo tenemos de distinta óptica desde la práctica. Yo siempre la dominada empieza arriba, empiezo a contar arriba, centrada la articulación. Desde ahí parte mi razonamiento. Y él lo plantea desde el punto de vista de
en una fijación de la cintura escapular, de si me mamo o si me confundo. A partir de esa fijación empieza el movimiento. Los dos estamos hablando de lo mismo, pero lo que estamos hablando los dos es del centrado articular de esa articulación escapulohumeral. Entonces, hay varias técnicas, hoy está muy de moda el FRC, que propone un doctor que se llama Andrea Espina, que está bueno, que él propone tener más movilidad, más ROM, pero esa movilidad o más ROM puede ser para doña Estefanía y doña Rosa. Este deporte tiene una determinada característica y cada uno tenemos una adaptación a esa tracción y a esa estructura de la cintura escapular. Entonces, la tensión que tenga cada uno es la que cada uno va a tener que tener. Si yo le puedo aportar un poquito más de ROM, un poquito más de flexibilidad, que no va a ser más que un poquito, por ahí le puedo aportar plasticidad, si es que hace falta. Porque por ahí si yo me voy de rosca, por ahí después me llama Tomás y me dice, loco, ¿qué le hiciste a esta articulación? ¿La mataste con flexibilidad? ¿La mataste con la movilidad? No. Básicamente tengo que tener un equilibrio. Y el equilibrio, con el control de cargas, vamos a tener un equilibrio básico de cuánta tensión le vamos a poder poner. Acá, Jorge, hay una pregunta súper interesante y calculo que con las chicas de natación podrás resolverlo con tu experiencia. Dice Cintia, ¿haces adaptaciones en tu planificación de acuerdo a la fisiología hormonal femenina? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, justo Sí, hace poco una gran amiga que es Cecilia Carranza me llamó y dice, Jorge, mirá, descubrí esto, hay una doctora que es triatleta que se llama Stacy Sims, muy interesante, tiene una página que si te suscribiste taladra todo el día con las adaptaciones y que indudablemente sí es importante. O sea, a mí me ha tocado con varias chicas, mayormente en mi vida he entrenado más mujeres que hombres, poder adaptarme a esa estructura femenina y a la estructura de cargas que es muy particular de cada una. Hay chicas que no tienen tanta problemática respecto a esa adaptación permanente y tener que por lo menos adaptar las cargas a lo que necesita cada una, y una gran mayoría de chicas que sí debemos adecuar la carga a esto. Sería obviamente súper extenso explicar cómo se hace el manejo de cargas, pero básicamente con una reducción de un 20% de la carga específica del día, en general para los días que diagramemos, es suficiente como para poder seguir adelante. Lo que sí les pido a las chicas es que me avisen cuando están en esos días y si tienen problemática. Y en general trato de que me avisen por lo menos 3-4 días antes. Buenísimo, Jorge. Acá hay otra Ahí el pregunta. Dani preguntaba algo también. Para que hay una anterior, dice, ¿este entrenamiento es específico para una competencia? ¿Cómo lo podría adaptar para el escalador de fin de semana? Te la dijo. Sí. Básicamente, si el entrenador de fin de semana, indudablemente puede ir hacia un periodo, si vos ves las dos relaciones, las tres identificaciones que yo tengo, que es caracol, caballo y chita, indudablemente un deporte en donde pongámosle que esa escalada de fin de semana sea su competencia semanal, como puede ser también en los deportes de situación, indudablemente me voy a mantener entre estructuras de caracol y caballo todo el tiempo. Entonces, mantener dentro de esas estructuras me va a permitir mantener un rango de trabajo, de agilidad, de fuerza y un balance que me va a permitir mantener eso a lo largo del año. Y después, si tengo que ajustar para una competencia específica o me voy a ir a Piedra Parada, no sé, a algún lugar a escalar un poco más movido, Buena, Jorge. Es decir, bueno, generar una adaptación para eso. ¿Todo bien? Buena, Bien, Piedra me Parada, equivoco, muy ha bien. dicho. Bien, tema. Está en tema. Qué grande. No, me gusta, Ahí- soy muy malo, pero me gusta. Muy bien. Ahí, Daniel, Sí. entrenador Mi pasado de... socio del club, así que... Acá tenemos al entrenador de la selección chilena, un gran amigo Daniel, te pregunta, ¿podrías explicarnos respecto a la adaptación crónica, la relación de la potenciación, posactivación, calculo, y el ritmo de desarrollo de la fuerza? Posactivación.
Sí. ¿Y cómo lo aplicarías en la escalada? Bueno, lo que hicimos nosotros básicamente tiene que ver con esto. Nosotros, lo que hicimos en el trabajo específico de gimnasio, que ahí lo mostramos, trabajamos dentro de un esquema de, yo le digo conjugación, como si fuera Lou Simmons. Yo conjugo determinadas acciones. Cada una de las acciones que realizaban tenían un pequeño pop-up previo a las acciones. Cuando iban a hacer sentadilla, realizaban un ejercicio que ponía en caja la situación que pasaba posteriormente. Y después eso se conjugaba con un trabajo casi específico. Entonces ellos iban, qué sé yo, hacían un trabajo previo a la sentadilla, hacían la sentadilla y de ahí se iban a la conjugación específica que era la dominada. Entonces, si bien esto no tiene que ver con lo que podríamos pensar específico de la disciplina en el muro, sí lo teníamos adaptado acá. Entonces yo lo que trataba era que todo el tiempo, al mantenerlos en un rango de velocidad específico para el periodo, generáramos mayores RFD. Y como el RFD, si uno va a la teoría, se genera principalmente en cargas que van, y volviendo a algo que no me gusta hablar, que es el RM, pero que están dentro de entre el 80 y el 90% del RM, o un poquito más abajo, yo en el periodo de caballo que ilustraba, estoy dentro de un rango de mejora permanente del RFD. Y como yo voy ajustando la velocidad, siempre estoy en un rango que me permite estar siempre en el máximo de RFD. Porque cuando se cae el déficit, yo corto el ejercicio, no permito que se vaya más allá. Entonces, como dice Dean, que es un neurocientista francés, que esto pasa en esos primeros 200 milisegundos, indudablemente yo estoy considerándolo permanentemente al considerar el déficit. No sé si eso responde a la pregunta de una manera sencilla. Dice que sí, nos dio el ok. Ok, gracias. A ver si hay otro. Hay Eduardo, otro referente de Chile, nos dice la Sí, referencia ya vamos a de sí. para el control interno, no necesitas que esté validado, tal cual estamos completamente de acuerdo y de eso se trata. Buenísimo, Eduardo, la aclaración. Se corta, Marvin. Estaba sobre la aclaración que nos hace Eduardo también de Chile, que la referencia sirve para el control interno y no se necesita que esté validado, estamos de acuerdo, es para cada uno. Buenísimo. Buenísima la aclaración. Bueno, ¿hay más preguntas? Perdón, se me cortó. No, ya están todas las preguntas. ¿Alguno más quiere hacer preguntas? Sería el momento. Y si no es así, Tommy, ¿querés contarnos ahora sí, desde tu punto de vista como entrenador, básicamente cómo viste todo este proceso que estuviste allá y cómo viste a los chicos? Eso sería un cierre genial. No, a ver, para sacar una conclusión un poco, lo sorprendente fue lo que dijo Santiago García un poco, ahí que era que no, en estos doble turnos de preparación física, creo que la clave era el corte que hacía Jorge, el corte en función ahí de la velocidad. Entonces nos permitía no producir una fatiga tan grande, no producir la fatiga tan grande para después, a la tarde, cuando entrenábamos, o muchas veces inmediatamente después, lo que hacíamos con Valentina era ir a la pista para mejorar un poco la técnica de carrera, por ejemplo, o la saltabilidad, para después, a la tarde, trabajar en el muro. Pero lo más importante fue eso, ¿no? No con esta frase que es no porque hagas de más va a ser mejor, ¿no?
Creo que la clave era eso, saber dónde cortar. Y bueno, eso era lo que más nos llamó la atención, ¿no? de Jorge. Cortaba el entrenamiento en un punto justo, con toda su experiencia, para después poder seguir trabajando la parte técnica, la parte específica, ¿no? de la escalada. A mí lo que y a modo a modo de reflexión, a modo de observación, trabajamos mucho con fuerza-velocidad, ¿no? En esta época no se trabajaba con fuerza isométrica, pero lo que se pudo ver en la competencia es que los atletas, los nuestros, no tenían la fuerza isométrica en un nivel alto, ¿no? Entonces no utilizamos metodología de fuerza isométrica, pero los chicos en la escalada de boulder la tenían. Así que nada, una observación que uno tiene, ¿no? Como para después, nada, indagar un poco más por ese lado. Lo que fue para la velocidad fue directamente proporcional, ¿no? Los resultados fueron muy buenos en ambos. Pudieron marcar récords personales y nacionales, así que nada, fue buenísimo. La verdad que el trabajo se vio reflejado y como dije al principio de la charla, el objetivo de la preparación física, o sea, estuvo bien, se logró, y bueno, después hay otros factores del entrenamiento y de la competencia que bueno, nada, en este deporte que es adaptarse siempre a problemas nuevos, bueno, veníamos bien pero al final, bueno, no pudimos capaz conseguir un resultado mejor, pero en cuanto a preparación física, estamos muy conformes, ¿no? Así que eso. Acá Jorge dice que lo echamos. Estoy tratando de resolverlo. Lo dejamos afuera, no lo queremos más. Recuperalo. Está admitido, pero se queda pensando. Se ve que por algún motivo no está pudiendo entrar. Lo están haciendo reflexionar a él. A ver, espere que le mando un mensaje. Está ahí pensando. Debe tener mala conexión. Ahí está. Acá estamos. Ahí está. Vamos, Jorge. Perdón. De ahí no sé qué pasaba. Ahí estamos. Te aburrieron, me echaron. A modo de observación, a modo de observación, preguntaban cómo se No sintió. escucho. ¿No? ¿Ahora? No. ¿Ahora escuchás? ¿Escuchás, Jorge? Sí, acá estoy. Sí. A ver, vos que venís con todo el método y tan bien argumentado, lo que se veía era que al momento de la competición, nosotros en esos últimos meses no estuvimos trabajando lo que es la fuerza isométrica, ¿no? Y por más que no la hayamos trabajado en la competencia, se vio que los niveles estaban, no faltaba en ningún momento, faltaba bloqueo. Y bueno, viste, con otros abordajes muchas veces no descuidamos tanto la fuerza isométrica. ¿Tenés alguna fundamentación, alguna argumentación con respecto a este tipo de metodología que utilizamos y que después o sea, influyó para bien también en lo que es la fuerza isométrica? ¿Se entiende la pregunta o te mando? Sí, me entendí. Justamente el otro día que te pregunté y que estoy viendo bien algunas cosas, yo estoy, la verdad que en estos días leyendo muchísimo del tema y por lo menos de trabajos realizados. No tengo una fundamentación teórica de cómo es que mantuvimos estos niveles de, como vos llamás, de isometría, pero si yo hago un supuesto respecto de lo que hace a la teoría, tiene que ver con el momento de ajuste que yo voy generando permanentemente. A mí me permite la teoría, o el control que hago permanente de la carga, me permite mantener un nivel de tensión determinado, y es algo a lo cual yo no le escapo, sino que lo voy a buscar. Voy a buscar que esos niveles de tensión tengan que ver con la demanda que esa disciplina implica. Entonces, si nosotros vemos que forzábamos, como veíamos en el video de Santi, trepando con 35 kilos ante una determinada carga,
el mantenerlo dentro de un rango positivo en cuanto a demanda, positivo me refiero a que no caiga esa tensión demasiado, nos hacía mantener el rango de tensión, porque en esencia cuando él estaba colgado mantenía una fijación estructural permanente, porque no se desatendía en el excéntrico de la articulación, sino que quedaba en una tensión. De hecho, tenía que hacer un frenado. Entonces, en ese frenado y en el arranque hay un grado de tensión que genera un momento isométrico determinado que es de muy alta demanda. Entonces, si bien yo no iba a un trabajo específico, yo mostré ahí una cosa que está haciendo Valentina entre casa, y fíjense que en esas dominadas que le planteo tienen momentos de isometría. Hace un concéntrico, vuelve para 90 grados, baja, hace un concéntrico, vuelve para 100 grados, 120, baja. O sea, hago esa alternancia, pero yo no le puedo meter en mi momento complementario tanta demanda como si se la tenían que meter ustedes en el muro. Yo no me tengo que meter en eso. De hecho, te pregunté, y le preguntaba a Marvin sobre evaluaciones, porque también leí lo de Eva López, de mantener hasta 40 segundos en una regleta de 20, mantener las distintas angulaciones, leí un montón de cosas de esas. Pero ¿cuánto yo me tengo que meter ahí cuando es algo específico? Que seguro que ustedes lo trabajan. A lo sumo, si me tengo que meter es porque vos por ahí no se lo querés meter pegado a la acción específica, y entonces vos me decís, che, Jorge, metele el trabajo de isometría de 40 y yo veré dónde lo meto. Tal cual, acá Eduardo acaba de decir exactamente lo que dijiste vos. Impecable. Además, probablemente en la sesión técnica no se dejaron de ejecutar acciones isométricas. Perfecto. Sí, un poco. Sí, eso está presente siempre seguramente en la parte específica, sí, pero bueno, sí, sorprendió eso. Ahí Eduardo y Daniel, la verdad que equipazo de Chile, esperamos poderlos ver de vuelta juntos en otras competencias internacionales, la verdad que trabajan muy bien los dos, espero que sigan trabajando ya en Chile, así que puedan seguir trabajando, porque la verdad que hacen un trabajo también muy serio los dos. Pero sí, tiene que ver un poco con eso, pero sorprendió que lo bien que pudieron, o sea, no hubo déficit de fuerza isométrica, a eso iba. Porque lo de la velocidad estaba claro que daba resultado, como decían los chicos, en todas las sesiones se mejoraba, entonces que el atleta se vaya con una sensación positiva, eso tiene que ver, me parece no, debe ser así por justo este estimador que tiene Jorge, al momento de dónde cortar, ¿no? De dónde cortar la sesión. Bueno, te doy vuelta, perdón. No sé por qué. Se me desconecta esto. Bueno, entonces ya vamos 2 horas casi. No, ya estamos para cerrar, sí. Estamos con el límite. Si no, Magdi se enoja, ¿no? Magdi se nos enoja ahí. Nos baja todo. Nos cancela. Bueno, como se ve, nada, hay muchísimo para hacer y es lo que estamos trabajando, desarrollando, siempre intentando trabajar desde la seriedad y bueno, la verdad que hace no mucho que estamos tratando de sistematizar esto, lo estamos haciendo paralelamente al programa YOG, así que bueno, hay mucho para trabajar y como verán también mucho para compartir. Así que, bueno, si vamos cerrando, nada, agradecemos a todos los que se conectaron y acá estamos también para lo que necesiten, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Jorge, la verdad que es un placer poder trabajar a este nivel, abordarlo desde esta perspectiva, así que nada, buenísimo. Nos dejás pensando a todos un montón, ¿no? Desde esta perspectiva. Así que de ver cómo seguir aplicando y generando cosas. Así que por mi parte yo ya estoy. No sé si ahí quieren decir algo. Marvin, Mamo, Jorge. Bueno, ahí te hago mi cierre, así ya le doy el paso a Jorge para que se despida. Bueno, primero agradecer al espacio de FASA, gracias a Magdi
y a la federación para poder escucharlo a Jorge y sobre todo la predisposición de Jorge de brindarnos a todos nosotros este conocimiento. Y en mi rol desde la federación, agradecer a todos los participantes que se tomaron estas 2 horitas para escucharlo a Jorge, para escucharlo a Tomás, y bueno, y sobre todo para despertar esa inquietud de seguir aprendiendo y seguir haciendo avanzar el deporte argentino. Así que gracias Jorge, gracias a todos, gracias Tommy, Magdi, esperemos vernos seguidos en alguna montaña en lo posible, lo más rápido que se pueda. No sé si Jorge está por ahí. Todo tuyo, Jorge, el cierre. Sí, yo la primera vez que fui a la casa de mi mujer a comer, hizo un peseto a la mostaza, que era la receta de la Me abuela. encanta. Entonces, estaba buenísimo el peseto a la mostaza, pero en esencia le digo, che, ¿qué tal? Qué rico que es. Entonces me dice, ¿cómo se hace? Y es muy fácil. Mira, se cortan las puntas, se pone mostaza, se lo metes 40 minutos en el horno y ya está. Digo, no puede ser tan fácil, tiene que tener algún secreto. Entonces le pregunta a la madre. Entonces la madre dice, no, bueno, lo que haces es, le cortás las puntas, le pones mostaza, lo metes 40 minutos al horno y ya está. Entonces, obviamente no voy a contar el cuento hasta la abuela o bisabuela, pero en esencia yo lo que le preguntaba, le digo, ¿cómo puede ser tan rico? ¿Me explica, por favor? Pero paso primero, ¿por qué le corta las puntas? Y porque no me entra en la asadera. Toda la vida nos la pasamos haciendo cosas y repitiendo cosas que no tenían que ver con lo cotidiano. Entonces yo lo que les digo e incentivo es que empecemos a pensar un poco afuera de la caja y que obviamente se opongan a lo que yo opiné y mostré hoy, porque eso nos va a hacer bien a todos y a poder progresar. Y no se aten a un paper, a un libro, sino que traten de investigar en función de su contexto, nada más. Gracias. Infaltable. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge, de verdad. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, muy buena charla. Gracias, Mamo. Gracias, Marvin, Tommy. Sigan Bueno, atentos gracias, que vienen chicos. más charlas. Eso importante. Magdi. Sí, yo quiero en primer lugar agradecerles a quienes estuvieron como panelistas y por supuesto que principalmente a Jorge, a quien ya hace varios años que conozco y definitivamente admiro, y mil gracias por este compromiso enorme. Invitarlos a todos a 2 cosas. Primero, a que estén atentos a sumarse a las siguientes charlas y lo que viene. Y por otro lado, a que nos hagan llegar sus inquietudes, que nos hagan llegar sus intereses, sus pedidos a lo mejor de temas específicos, en la medida que esté al alcance de quienes conforman las distintas áreas y quienes trabajan en la federación desde distintos lugares, por supuesto que por favor, ahora con cállense. todas las ganas de poder poner eso a disposición, compartirlo y generar espacios para que se armen estos intercambios. Así que nada, abiertos a eso y nos estamos encontrando la semana que viene y probablemente la que sigue y así, y ojalá pronto con un abrazo de por medio. Estén bien y gracias de vuelta. Muchas gracias a todos. Nos vemos.